Estamos de regreso en Hablemos de Política con Carlos Ramírez. El tema de hoy, Aristóteles, su historia, su propuesta en filosofía, en política, y el seminario que se realizó hace unos días en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y de la cual nuestro invitado, el doctor Jesús Araiza, fue organizador y participante. Ahora hagamos una especie de juego contemporáneo. ¿Cómo aplicaríamos las lecciones de Aristóteles en la actualidad? Y vámonos a un universo muy concreto, el estado de Morelos, gobernado por un tirano, de acuerdo a la lógica política de Platón y de Aristóteles, y luego suele usarse una palabra casi como insulto, pero tiene connotación científica, por un troglodita, que es Graco Ramírez Garrido Abreu. Troglodita en términos del barón de Montesquieu, es una categoría política. Él se refería a una tribu en sus cartas persas, entonces no es un insulto, es una caracterización. Poco, porque si no luego vienen los enojos de gobernantes ignorantes de lo que es la política. Morelos, podemos decir que sería la Siracusa de Dionisio, el tirano, el que reprime. Su sobrino Dion manda por Platón, y hace 3 viajes, maltratan a los filósofos, uno de ellos lo vende a Platón como esclavo y tienen que rescatarlo. ¿Cómo aplicaríamos este análisis de Aristóteles ya en términos de ciencia política interpretativa aplicada a lo que sería la Siracusa de Dionisio con Graco Ramírez en Morelos? Muy bien. Si vamos desde la teoría política o desde la filosofía práctica hacia una realidad concreta, diríamos, para empezar, que una noción fundamental es la siguiente. Un político, así lo dice Aristóteles, así lo establece, así lo argumenta, es aquel que es consecuente en sus palabras y en sus actos. No es político en sentido clásico, en el sentido en que lo entendemos desde la filosofía práctica. No es político aquel que simula con la palabra de manera sofista o sofística, mientras que en los hechos actúa de manera diferente o contraria a lo que él dice. Eso se llama demagogia. Y dice Aristóteles que el demagogo es el que arrastra al pueblo, lo conduce, pero lo hace para su propio provecho. Demagogos, ago es conducir y demos es el pueblo. Pero dice que el demagogo es como el adulador. El demagogo es el adulador del pueblo, mientras que el adulador propiamente es el que adula al tirano. El pueblo, en un caso, se comporta como un tirano de muchos pies y muchas manos, y el demagogo como su adulador. En cambio, en la relación tirano-súbdito, ese adulador que sobre el cual tanto teorizó también Maquiavelo, si convenía o no, o cómo quitarse a los aduladores de encima. En el caso, pues, de esta relación dual de tirano y adulador, al final de cuentas, el adulador termina siendo el amo y señor del adulado, del tirano. Igual que el demagogos pasa a ser el amo y señor del pueblo, aquel al que adula. Pues bien, esta práctica la notó Platón también en sus 3 viajes que hizo a Siracusa. Platón da testimonio en su carta séptima, si la aceptamos como auténtica, pero también en la República se puede ver cómo hace el análisis. Bien, aterrizándolo al caso de Morelos. Tenemos a un demagogo, así tal cual, es decir, alguien que hace un uso muy hábil de la palabra para engañar, para arrastrar a la gente. Y ese fue, si lo vemos desde el punto de vista de lo que no se debe hacer, lo hizo muy bien. Es decir, en el momento en que tenía que hacer creer a los votantes que él era el salvador, el gran
sí, salvador del pueblo de Morelos y el gran vengador de las fechorías que se habrían hecho anteriormente, lo hizo también que tuvo una mayoría apabullante, además del apoyo que le dio Andrés Manuel, sin el cual juzgo yo que habría sido muy difícil. Pero ¿qué pasó? Que esto le duró muy poco tiempo. Se gastó la gloria de la enorme votación en muy poco tiempo. Y esto obedeció a la enorme corrupción y al desinterés por cuidar al Estado. Dice Aristóteles que si es difícil conquistar el poder, más difícil aún es sostenerse en él. Y me gustaría a este respecto citar un pasaje de la Política, del libro precisamente quinto, donde dice, y cito textualmente: muy importante en todo régimen es que las leyes y el resto de la administración estén organizados de modo que no sea posible que las magistraturas sean fuente de lucro. Esto hay que vigilarlo especialmente en las oligarquías, pues el pueblo no se irrita tanto por estar alejado del gobierno como por creer que los magistrados, o sea, los gobernantes, están robando los bienes públicos, porque entonces les molestan ambas cosas: el no participar de los honores y el no participar de las ganancias. Esto nos hace que resuene en nuestros oídos la casa de Malinalco, la Casa Blanca. Pero también podemos ver el caso de Morelos. Está el gobernador, luego sus dos esposas están ahí también, una en los medios de comunicación, la otra como presidenta del DIF. Su hijo está como presidente del Partido de la Revolución Democrática. Y luego una nuera es la secretaria de Turismo. Y luego un nuero o yerno, no sé qué sea. Él está como responsable de la administración de todos los bienes públicos. En fin, es una familia. Justamente lo que dice Aristóteles que no hay que hacer, lo hacen ahí. Es decir, que una tiranía no puede durar tanto tiempo. Si hubiera leído un poco a Aristóteles, a lo mejor, y hubiera sido de otra naturaleza, habría advertido cómo mantenerse en el poder 6 años, sin tantas convulsiones. Ahorita Morelos está totalmente convulso. Con todos los sectores. Con todos los sectores. El sector de la educación, al cual yo pertenezco, estamos absolutamente en contra de que permanezca. Por cierto, ya no tenemos revocación de mandato, ni ley de participación ciudadana, porque Graco lo mandó eliminar a través del Congreso. En fin, son rasgos tiránicos, ¿verdad? Que se ven allí mismo. Es decir, también el asedio contra los medios, contra la libre expresión, entre muchas otras cosas. Aristóteles dice también, entre otras cosas, que el tirano convendría, si quiere permanecer ese tiempo, no precisamente ser buen administrador, pero sí parecerlo. Y eso lo ha descuidado Graco. Otros lo han hecho en su momento. Así es. Dan la imagen de que no son y son. Bueno. Exactamente, pero lo ha hecho muy mal, porque la gente está segura y sabe y percibe que hay un derroche de dinero con los artistas, con los extranjeros, y hay que ver nada más el grado de violencia, el grado de pobreza, el grado de abandono en el que está todo el Estado. Así que la mayoría de los morelenses no queremos que permanezca. Y voy a dar solamente una frase más, que a mí me encanta, también del libro quinto de la Política. Un rey, dice Aristóteles, dejará de serlo tan pronto como sus gobernados no lo quieran. Pero un tirano permanece aunque no lo quieran. Y la marcha del 16 de agosto, que congregó a alrededor de 100,000 participantes, muestra que Morelos no quiere más a un gobernador que se ha comportado solamente en busca de su propio provecho, que es la característica propia de un tirano. Bueno, y de un troglodita, lo que tú dices, la manera en que ha aplastado a la inteligencia. Es correcto. Sobre todo académicos que han sido perseguidos, la desaparición del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del CIDEM, Morelos, claro, que fundó don Ricardo Guerra. Los embates que está haciendo en contra de la universidad,
que en realidad yo lo podría resumir de esta manera. Se trata de un presupuesto de 1.600 millones de pesos que son muy suculentos para las ambiciones de alguien como Graco. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante esta revisión teórica histórica de Aristóteles y su aplicación en el Estado de Morelos, que fue muy significativo que ahí se haya realizado el seminario. Gracias. Bueno, nosotros pasamos nada más ya a las lecciones de política. Saque su libreta, su pluma y un poco siguiendo las enseñanzas de Aristóteles, esta sería la frase de la semana. El hombre es un animal político, pero Aristóteles usó el término de animal político como animal de la polis, del Estado, de la República, no del ejercicio absolutista del poder. Y bueno, finalmente ya rápidamente los puntos de la agenda de la semana. Sobre todo hay que atender las informaciones sobre Hillary Clinton y su enfermedad ya se convirtió en un tema de debate que puede llevar a la sustitución del candidato, no tanto por la gravedad de la enfermedad, sino por lo que sería el tema concreto de la enfermedad. Y bueno, también no perdamos de vista las vicisitudes, los efectos que vaya a tener esta sustitución y cambios en las campañas presidenciales en los Estados Unidos, porque si Hillary es dada de baja, Trump queda muy bien posicionado. En términos económicos viene la discusión del presupuesto, muy importante, no tanto por las cifras, sino sobre todo por lo que serían las tendencias o los efectos en el crecimiento económico y sobre todo en las expectativas de bienestar. Todo viene hacia abajo, va a haber una desaceleración que quizá sea más pronunciada de lo que se espera. Ya se están de alguna manera señalando algunos de los efectos por el recorte presupuestal. El PIB podría bajar este año a menos de 2% y el año próximo quizá quede alrededor de 1%. No habrá recesión, pero sí un efecto muy importante. En fin, esos serían los temas básicos de la semana. Nos veremos en redes. Página web indicadorpolitico.mx, Twitter @CarlosRamírezH, Facebook Carlos Ramírez H y correo electrónico. Mándenme comentarios, temas que les interese, frases que les interese privilegiar, carlosramirezh@hotmail.com. Hasta la próxima y muchas gracias.